Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Comenzamos una nueva unidad, ¿de acuerdo? Unidad toda de repaso, no tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente de la unidad 9, donde había 8 puntos, en esta solamente tenemos 4 y ya os digo, todo absolutamente de repaso, ¿vale? Antes de empezar, recordaros que, bueno, la prueba hasta mañana tenéis de plazo, ¿vale? Hasta mañana a las 12 de la noche. Entonces, bueno, hoy voy a explicar este puntito por seguir la misma rutina, pero voy a mandar muy poquitas actividades. Además, vais a ver que son muy fáciles, por lo tanto no preocuparos porque no va a haber ningún problema, ¿vale? Mirad, hoy empezamos en la unidad 10, que como bien sabéis se llama ángulo, movimientos en el plano. Ponedlo en vuestro cuaderno, ¿vale? Ya sabéis, para distinguir de una unidad a otra, cuando tengáis que repasar, es muy socorrido el ver que están las unidades perfectamente diferenciadas, ¿vale? Poned 10, ángulo en una página nueva, ángulos, movimientos en el plano. Y a partir de ahí, pues ya empezamos con esta unidad, ¿vale? En el punto 1 habla de rectas y ángulos, ¿vale? Fundamentalmente de ángulos. También al principio empezamos hablando con la recta, pero fundamentalmente habla de ángulos. Vamos a ir viéndola, pero ya os digo, es todo de repaso, además no solamente de quinto, sino que son conceptos que lleváis viendo desde mucho antes, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el nos activamos. Aquí en el nos activamos habla del libro de espejo, que yo no tengo. Entonces, pues bueno, la verdad que el experimento, si tenéis algún libro de espejo, pues lo hacéis en casa. Yo es que no lo tengo. Se trata de dibujar una línea recta y abrir. Aquí pone que, bueno, os lo leo. Juan ha dibujado una línea recta y coloca su libro de espejo para ver un cuadrado. ¿Estoy viendo un cuadrado? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué sabe esta persona que está viendo un cuadrado si no ve el espejo por aquí? Pues bueno, porque el libro de espejo, al abrirlo en 4 ángulos, o sea, en ángulo recto, pues simula un cuadrado, ¿vale? En el reflejo. Pero bueno, tampoco tiene esto más importancia, ¿de acuerdo? Si podéis tener un libro de espejo, pues lo podéis experimentar, pero ya os digo, tampoco es nada importante. Bueno, vamos verdaderamente a la teoría de este tema. Y ya veréis que es muy fácil, ¿vale? Aquí tenemos en el comprendemos lo primero. Dos rectas en el plano pueden ser paralelas cuando se cortan o secantes cuando, o sea, paralelas cuando no se cortan, perdonad. Es decir, esta línea, por mucho que la prolonguemos hacia acá y por mucho que la prolonguemos hacia acá, nunca parará, ¿vale? Nunca se cortará. Y esta secante, todo lo contrario, ¿vale? Veis que son dos rectas que en este punto y estas aquí en este punto se cortan, por lo tanto no son paralelas, son secantes. Fijaros aquí, os he puesto varios tipos de secante porque puede haber dudas. Mirad, ¿veis estas dos líneas de aquí? Estas dos líneas no son paralelas, pero sí son secantes. Y diréis, bueno, si no veo el punto en el que se cortan como aquí o como aquí. Bueno, es que si nosotros alargáramos esta línea hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, llegaría un momento en el que se cortarían. Por lo tanto, sí son secantes, ¿vale? Sin embargo, estas dos no. Por mucho que yo alargue para acá o que alargue para acá, la recta nunca se va a cortar con esta. Por lo tanto, estas son paralelas y estas son secantes. Aquí que veis el corte y aquí, evidentemente, estas son secantes y estas perpendiculares. ¿Cuál es la diferencia entre secantes y perpendiculares? Que al cortarse se forman 4 ángulos iguales y los ángulos son rectos, ¿vale? 90, 90, 90 y 90. Ahora veremos luego lo que es un ángulo recto, que sabéis que es uno de 90 grados y no tiene más historia, pero bueno, luego lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pues bueno, paralelas cuando no se cortan, secante cuando se cortan en un punto, ¿vale? Y aquí tenéis los ejemplos. Y recordad, esto también es secante, porque veis que la recta, si la prolongo, terminaría cortándose. Bien, las actividades están un poco intercaladas, ¿vale? No me gusta nada cómo viene distribuido, pero bueno, poco a poco luego las vamos haciendo y ya está. Dos rectas secantes forman 4 regiones llamados ángulos, ¿vale? Que tengáis claro que cada vez que se cortan, las secantes son las que se cortan, si no serían paralelas. Cada vez que se cortan, pues el punto en el que se cortan forma 4 ángulos. Aquí tenéis ángulo rojo, ángulo azul y ángulo azul, ¿vale? Los ángulos tienen 3 elementos, aunque aquí vengan 2, pero tienen 3 elementos, ¿vale? El tercero sería la amplitud, es decir, lo que mide. Bien, mirad. Aquí pone, el vértice de un ángulo es el punto donde se cortan las rectas. ¿Qué es un ángulo? Pues un ángulo es dos semirrectas. Una semirrecta es una recta que tiene punto de inicio pero no tiene punto de final. ¿Cuál es el punto de inicio? El vértice, aquí, ¿vale? Luego lo vamos a ir viendo con ángulos individuales. Y hasta aquí pues no tiene final, ¿vale? Y aquí tampoco. Entonces, ¿qué parte tiene el ángulo? Vértice, el punto en el que coinciden los lados del ángulo.
Y los lados del ángulo, ¿qué son? Las semirrectas que empiezan en el vértice, ¿vale? Desde aquí hacia aquí tenemos un lado, desde aquí hacia aquí tenemos otro, y este punto en el que coinciden esta semirrecta y esta semirrecta, el punto en el que coincide, se llama vértice, ¿vale? Y lo que mide el ángulo, la abertura que tenga, la amplitud que tenga, pues se llama amplitud, como su propio nombre indica, ¿vale? Aunque aquí no venga. Entonces, que os quede claro. Vamos a pasar a la siguiente página para que lo veáis más fácil. Aquí, mira, ¿veis este ángulo? Aquí tenemos los diferentes ángulos según su amplitud, es decir, según lo que midan, ¿vale? Fijaros, un lado en este ángulo recto, el ángulo A, un lado, otro lado, y el punto en el que se unen los dos lados es el vértice. El sombreado verde es la amplitud, ¿vale? En este caso 90 grados. Bueno, esto es muy fácil, ¿vale? Lo llevamos viendo muchos años, no solamente en quinto, sino anterior. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Cuando mide menos de 90 grados, ¿veis? Aquí ya sabéis que a los ángulos se les llama con una letra, generalmente una letra mayúscula, y un circunflejo arriba, el sombrerito, ¿vale? Ángulo A, ángulo B, ¿de acuerdo? Ángulo C, ángulo D, ángulo E. Bien, el ángulo agudo mide menos de 90, ¿de acuerdo? Aquí os viene un ángulo recto y el ángulo agudo sería esta parte de aquí. ¿Veis? Aquí no está sombreado, solamente sería esta parte de aquí. El ángulo obtuso, cuidado que aquí os equivocáis. Un ángulo obtuso mide más de 90 y menos de 180. Puede haber ángulos de 190 grados, de 200 grados, pero no se les considera obtuso, ¿vale? Y por supuesto completo, que sería de 360, ahora lo vamos a ver. El ángulo obtuso es más de 90 y menos de 180. Aquí tenéis lo mismo que con el agudo, un ángulo recto y un ángulo obtuso para que veáis la comparación. ¿Lo veis? Para que veáis la comparación. Y la parte sombreada es mayor de 90 grados, ¿veis? Aquí sería 90 y esta parte de aquí también está coloreada, por lo tanto la amplitud es mayor. Este ángulo pues puede medir aproximadamente, pues no sé, 120 grados, más o menos, 120, 130, ¿vale? Ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados. Y 180 grados es una línea recta, ¿vale? Y la amplitud sería todo esto. Ahora os voy a explicar la diferencia entre el completo y el llano porque os podéis confundir. Mirad, ¿veis que está sombreado solamente este semicírculo? Que aquí debajo no hay nada. Pues eso significa que esto es un ángulo llano, ¿vale? Que es una línea recta, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ángulo recto que mide 90, pues un ángulo recto aquí y un ángulo recto aquí, 90 más 90, 180, que sería todo esto, ¿vale? Y el completo sería un ángulo de 360 grados. Fijaros, aquí viene un poco confuso porque claro, vosotros podéis pensar, bueno, es que aquí hay 4 ángulos y efectivamente un ángulo de 90, un ángulo de 90, un ángulo de 90 y un ángulo de 90, 9 o 90 en este caso por 4, 360 grados. Fijaros aquí. He puesto diferencia entre el llano y el completo, ¿vale? El ángulo llano os van a poner siempre la amplitud en forma de media luna. ¿Lo veis? En este caso, forma de media luna y mide 180 grados. Es una línea recta, pero la amplitud la ponen en forma de media luna. Y la mitad, o sea, se pone el semicírculo en la mitad de esta recta, ¿vale? ¿Qué ocurre con el ángulo completo? El ángulo completo, la amplitud, os la van a poner en forma de círculo, ¿lo veis? Y vosotros diréis, bueno, ¿un ángulo no tiene dos lados y un vértice? Sí, en este caso el vértice sería el punto rojo y los dos lados estarían aquí. En el caso del ángulo llano, el vértice sería el punto O y esto sería un lado y esto sería otro. Esto, digamos, sería como un libro abierto y aquí coincidirían las dos líneas. Y la amplitud de este ángulo os la van a poner siempre en forma de círculo, ¿lo veis? Aquí es media luna, medio círculo y aquí es círculo completo. Por lo tanto, estos son 360 grados, es completo, estos son 180 grados y es llano, ¿vale? Es la diferencia. Vamos, lo vais a ver, ya os digo, por la parte en la que os pongan el sombreado. Bueno, pues según su amplitud, ya se mide en grados, ¿vale? Tenemos ángulo recto que mide 90, agudo que mide menos de 90, obtuso más de 90 y menos de 180, llano que mide exactamente 180 y completo que mide exactamente 360, ¿vale? Ya os digo, aquí vuelven a venir actividades intercaladas, no me gusta nada que venga todo tan desordenado, pero bueno. Y ahora aquí vuelve a meter teoría, ¿vale? Que ya es la parte final de la teoría, que tampoco es nada nuevo, ¿vale? En el cuadradito amarillo os explica cómo medir con el transportador de ángulo, que es muy fácil, escoger la marquita que tiene en el medio, en esta zona, el semicírculo, y ponerla justo en el vértice, es decir, donde se unen los dos lados del ángulo. Y a partir de ahí, la línea horizontal
siempre va a marcar el 0, ¿veis? Y luego la línea vertical va a marcar la amplitud. En este caso parece que marca, no lo veo bien porque está muy pequeño, pero parece que marca 110. Entonces, pues bueno, este ángulo tendría 110. Bueno, lo pone aquí debajo. Vamos a clasificar ahora dos ángulos, ¿vale? Ahora son dos, no uno, como antes. Dos ángulos según su posición, ¿vale? Y tenemos tres tipos de... En esta clasificación tenemos tres tipos de ángulos, digamos, ¿vale? Cuando tenemos dos ángulos que comparten vértice y comparten un lado, se llaman consecutivos. Mirad aquí. Aquí tenemos dos ángulos, el azul y el amarillo. Creo que no hay duda hasta ahí. Bien, este ángulo del medio, que está dibujado azul, pero lo podían haber dibujado amarillo perfectamente, este lado de aquí del centro sirve para el ángulo de abajo y para el ángulo de arriba, ¿vale? Entonces, como comparten vértices, ¿veis? El mismo punto es para el ángulo amarillo que para el ángulo azul. Y comparten un lado, el del medio, se llama consecutivo, ¿vale? Tienen el vértice y un lado en común, consecutivo, ¿de acuerdo? Adyacentes. ¿Qué son los adyacentes? Lo mismo que los consecutivos, pero si sumamos lo que mide uno y lo que mide otro, suman 180 grados, ¿de acuerdo? Fijaros aquí. Un lado, aquí tenemos otro lado, y ahora, este ángulo morado, que podía estar en verde también perfectamente, sirve para el ángulo morado y para el ángulo verde, ¿de acuerdo? Y el vértice veis que es el mismo para el ángulo verde que para el ángulo morado. Entonces, como comparten vértice y comparten lado, podríais decir, son consecutivos. Pero al sumar 180 grados, imaginaros, me lo voy a inventar, ¿vale? Imaginaros que, por ejemplo, el ángulo morado mide 60, por ejemplo, y el ángulo verde 120, que podría ser. Quizá esto un poco más y esto un poco... O sea, y esto un poco menos, pero bueno, imaginaros que mide 60 y este 120. Pues como 120 más 60 suman 180 y hemos visto que 180 es un ángulo llano, pues se llamarían ángulos adyacentes. Mirad aquí, imaginaros que aquí hay un ángulo, uno de 90 y otro de 90. Como suman 180, estos dos ángulos serían adyacentes, ¿de acuerdo? Y aquí, fijaros, aquí hay dos ángulos. Uno, imaginaros que este mide 45 y este también, aunque parece que este es más grande. Bueno, vamos a imaginar que este mide, por ejemplo, no lo sé, 60-30, ¿vale? Pues como 60 más 30 suman 90, son consecutivos, pero no son adyacentes porque 90 no me indica nada, ¿vale? Serían consecutivos. Y lo mismo que aquí suman 90 porque se ve claramente que este es un ángulo recto. Entonces imaginaros, 60 y 30. ¿Vale? Serían consecutivos, no porque midan 90, sino porque comparten el lado, comparten el vértice y no suman 180. Al sumar 90, sumar 110, sumar 150 entre los dos, serían consecutivos simplemente, ¿vale? Y por último, opuestos por el vértice, que como su propio nombre indica, pues son dos ángulos que están, digamos, uno mirando hacia acá y otro mirando hacia acá. Miran hacia direcciones opuestas, ¿vale? ¿Por qué se distinguen? Porque la prolongación de un lado, o sea, los lados son la prolongación del otro, ¿vale? Este lado de aquí, si lo seguimos prolongando, forma parte de este lado de este ángulo, ¿vale? Para que me entendáis, son dos ángulos mirando a direcciones diferentes, direcciones contrarias, direcciones opuestas, ¿vale? También, aunque aquí no esté marcado, donde está la manita, sería este ángulo opuesto a este de abajo, ¿vale? Este es opuesto a este y este es opuesto a este. Si miráis este ángulo de aquí, si lo miráis, este de aquí, pues este lado es la prolongación del lado del otro, ¿vale? De este lado de aquí, ¿de acuerdo? Es muy fácil, ¿vale? Ahora os voy a mandar los ejercicios de esta página, que son solamente... creo que 4, no hay más, y además muy sencillitos, ¿vale? Recordaros que también tenéis que ir haciendo la prueba, tenéis hasta mañana, y estos ejercicios que mandaré hoy tendréis hasta el viernes, ¿vale? Ya os digo, es muy poquito, tampoco quiero agobiaros mucho, entonces son 4 actividades. Eso sí, por favor, cuando os pidan que dibujéis ángulos, como os lo pone en el ejercicio 5, utiliza el transportador para dibujar estos ángulos. Si no tenéis transportador, pues bueno, más o menos imagináis cuánto mide un ángulo de 45 grados, pero sí, por favor, utilizad la regla, ¿vale? Y por supuesto dibujarlo. Si pone que lo dibujemos, lo dibujáis, ¿vale? Pero ya os digo, son actividades que van a tardar muy poco. Pues bueno, termina la explicación de este primer punto de este tema, que es completamente de repaso. Espero que quede todo claro. Yo creo que no vaya a tener problemas con este apartado. Y nada, a seguir trabajando igual de bien. Y bueno, un saludo, que la verdad que hay ganas de volver a veros, a ver si hubiera esa posibilidad antes de acabar el curso. Un saludito, hasta luego.